de Mercados Actinver. Como cada martes tenemos un programa especial para todos ustedes, dirigido por Julio Serrano, director ejecutivo de Capitales. En la sección Desde las Mesas contamos con Roberto Larenas, director de Ventas Institucionales, quien nos dará la opinión de los traders. Seguido de las ideas de inversión de la Semana de Empresas Mexicanas desde el punto de vista fundamental con Pablo Duarte, director de Análisis de Estrategia de Capitales. Y en la misma sección contaremos con la participación de nuestro analista senior del sector alimentos y bebidas, Enrique Mendoza, quien nos dará una pequeña introducción de la empresa invitada Gruma. Continuaremos con Norteamérica en la Mira con Alejandro Fuentes, director de Estrategia de Corto Plazo de Capitales. Y en la sección más esperada, en entrevista con Raúl Cavazos Morales, CFO de Gruma, acompañado de Rogelio Sánchez, director de Relación con Inversionistas. El licenciado Raúl Cavazos estudió Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tuvo cursos ejecutivos en Harvard e IPADE. Ha sido director de tesorería y diversas posiciones dentro de Gruma. Gruma es de los productores más grandes de harina de maíz y tortillas en el mundo. Esperemos disfrutes de este evento. Comenzamos, Julio, bienvenido. Sí, muchas gracias, Marifer. Buenas tardes a todos nuestros clientes y todos nuestros asesores. Espero que todos ustedes y sus familias estén bien. Raúl y Rogelio, bienvenidos. Ya en un momento más, cuando sea la entrevista, vamos a charlar. Y el día de hoy les tenemos un webinar, la verdad, muy interesante. Los mercados, ya hace un momento lo platicábamos, ahorita antes de iniciar, Raúl Cavazos y yo, y Rogelio Sánchez también. Los mercados están muy positivos por muchos factores. Hoy vimos una subida muy importante de la Bolsa Mexicana de Valores, también una subida muy importante del Standard & Poor's. Y bueno, y para esto les voy a dejar a Roberto Larenas para que les platique qué visión tiene él, que está en el día a día sentado en las mesas hablando con inversionistas institucionales. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias, Julio. Buenas tardes a todos. Bueno, como hemos visto en esta semana, la verdad es que los mercados han estado bastante alegres, con mucha euforia, por dos motivos importantes, ¿no? La transición que finalmente se va a dar ordenadamente entre el presidente Trump y el presidente electo Joe Biden. También lo que ha estado anunciando los últimos días en cuanto al nombramiento de Janet Yellen como la secretaria de Tesoro, y ese tipo de noticias evidentemente le va a traer optimismo y fuerza a los mercados. Hoy lo vimos, ¿no? Los mercados en general cerraron entre 0,5% y 1,5% arriba. México fue la excepción porque México traía un rezago ya de las últimas semanas donde no se había subido tanto como los mercados extranjeros. México subió, como comentaba Julio, 2,67%. Y al final ya México está en el nivel justo de principios de marzo, ¿no? Finalmente ya recuperamos toda la caída producida por el corona, lo cual es bastante bueno, que ya nos emparejemos, aunque todavía tenemos un rezago contra los demás mercados a nivel mundial. El tipo de cambio también bastante bien, ¿no? 20 pesos, tratando de romper ese nivel, aunque esto es más que por un tema local, es más bien por un tema de debilitamiento del dólar contra las monedas a nivel mundial. Y en cuanto a los clientes institucionales, hemos visto flujo importante, sectores como alimentos y bebidas, el consumo obviamente que lleva ya varias semanas con mucho ímpetu de compra por parte de este tipo de clientes. Construcción hoy voló. Fibra sigue siendo un sector importante por la baja de tasas y que se incrementa el margen de rendimiento por los dividendos que tiene, y finalmente financieras. Es donde se ha estado concentrando los flujos institucionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Continuamos ahora con las ideas de inversión de la Semana de Empresas Mexicanas y Pablo Duarte. Bienvenido, Pablo. Gracias y buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien, agradeciéndoles por su interés por acompañarnos el día de hoy a este encuentro de mercados. Platicándoles, en el equipo de análisis fundamental hemos mantenido una postura de optimismo para la bolsa local, particularmente hacia el próximo año, desde el pasado 9 de noviembre. Anticipamos que vendría un cambio de juego importante con las noticias favorables, evidentemente, sobre el desarrollo de las vacunas contra el coronavirus, la victoria de Biden en la presidencia de Estados Unidos, que, como les comentaba Larenas, estando de manera ordenada, y un potencial nuevo paquete de estímulos en Estados Unidos también que se podría dar como un catalizador positivo de corto plazo. La bolsa mexicana estaba
evidentemente muy barata relativa a otras bolsas globales, y esto ha detonado un gran desempeño en estas últimas semanas. Como parte de esto, vimos la rotación que les comentábamos en sesiones anteriores, con entrada de flujos de capitales muy importantes hacia mercados emergentes, incluyendo en estos a México. Como resultado de todo esto, el IPC ha subido 11% desde esa fecha, del 9 de noviembre, pero si lo vemos en términos de dólares, por la precisión que ha tenido el peso, el desempeño ha sido de 15%. Tan solo en días recientes escuchamos noticias sobre Moderna, que se sumó a Pfizer en busca de la aprobación de su vacuna contra el COVID-19 por parte de la FDA para iniciar ya con el proceso de inmunización tanto en Europa como en Estados Unidos. El día de hoy también escuchamos noticias sobre esfuerzos renovados tanto por el Congreso como por el Senado de Estados Unidos para presentar este nuevo plan de alivio económico en Estados Unidos. El presidente electo Joe Biden dijo que se requiere de un paquete robusto para soportar la recuperación económica, y esto también agregó optimismo el día de hoy en las bolsas. Este tipo de noticias que les comento sigue compensando sin lugar a duda el impacto más negativo de corto plazo que sigue teniendo la propagación del coronavirus en esta temporada otoño-invierno, incluyendo a México. En México hemos visto en días recientes también nuevos máximos de casos diarios que ya superan los 10,000. En el caso de México, ayer también se presentó el segundo paquete de proyectos de inversión en infraestructura en el país por un total de 228,000 millones de pesos en 29 proyectos en total por parte de la iniciativa privada, representando el 2.3% del Producto Interno Bruto del país. Entre todos los proyectos destacamos principalmente el de ECA, Energía Costa Azul, de Sempra y Yenova. Es un proyecto de licuefacción natural. Confirmado ahora este proyecto oficialmente por parte del gobierno, creemos que será un catalizador positivo para el precio de la acción de Yenova. Es una de las acciones que tenemos en nuestro portafolio de favoritas en Activer Análisis. Sobre la rotación, creemos que esta continuará de corto plazo. Los sectores que más nos gustan en el equipo, y así lo podemos ver por el peso que tiene nuestro portafolio, es número uno, bienes raíces. Tenemos una gran exposición a fibras, como también les comentaba, a arenas, con tasas que van a permanecer bajas por un periodo largo de tiempo. Vemos el bono a 10 años en México también, que se ha estado ajustando a la baja. Son una inversión, siguen siendo una inversión muy atractiva para los inversionistas. Entre las fibras que tenemos en el portafolio están Fibra 1, Fibra Macquarie, Terrafina, Fibra Monterrey, ¿no? También vemos otro sector que nos gusta mucho, es el comercial y el de alimentos y bebidas. Puntualmente en nuestra estrategia de capitales comentamos que nos gustan para esta semana acciones como Fibra 1, Walmex, Fibra Macquarie, que ya les comentaba, H-City, GMXT, que es Grupo México Transportes, y el caso de Yenova. Entre otras ideas de inversión, también destacamos el día de ayer el de OMA, es este grupo aeroportuario al cual le subimos la recomendación a superior a mercado el día de ayer, tras la noticia de que alcanzó una revisión favorable a su plan maestro de desarrollo. Luego del cambio en la recomendación, hoy mismo subió 13%, fue de las que más subió, si no la que más subió en la bolsa del día de hoy. Sigan al pendiente de las recomendaciones que les damos para que logren capturar precisamente este tipo de oportunidades por parte de nuestro equipo. En cuanto a nuestro portafolio modelo de favoritas, también me da mucho gusto comentarles que el día de hoy cerró muy cerca del último máximo que alcanzamos el 31 de diciembre del año pasado, con un rendimiento que ya alcanza un más 23% desde el inicio de 2019. Nuestro portafolio supera al índice IRT de la bolsa por un 15%. Esto es algo sobresaliente considerando la gran complejidad de estos 2 años, particularmente el 2020. Y con esto ahora cedo la palabra a nuestro analista experto del sector consumo, Enrique Mendoza, para que nos dé una introducción sobre una de las emisoras que tenemos con recomendación positiva, y es nuestra invitada precisamente el día de hoy, que es Gruma. Adelante, Enrique. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Pues hoy estamos muy contentos porque tenemos en encuentros de mercado a estas empresas mexicanas campeonas globales, de estas empresas, de las pocas empresas que realmente han podido crecer a pesar de la pandemia.
Probablemente todo el mundo ya sepa que Gruma es el productor de harina de maíz y tortillas más grande del mundo. Es una empresa que nació en Monterrey, pero que es una empresa global, eh, que tiene operaciones principalmente en Estados Unidos y México, pero también en Europa, Asia y Oceanía. Tiene reconocidas marcas ya a nivel mundial y algo muy interesante es que nuestra recomendación para la acción es de superior a mercado porque ha estado creciendo muy fuerte, ha estado creciendo a doble dígito tanto en ventas como en utilidades y creemos que el precio de mercado no lo ha reconocido todavía y que entonces los inversionistas se pueden beneficiar ampliamente de invertir en una acción como Gruma en este momento. Y sin más preámbulo, le dejo la palabra a el director de finanzas, Raúl Cavazos, para que nos platique un poco más acerca de la empresa y sus perspectivas. No, disculpa, Enrique, vamos a seguir con Norteamérica en la mira y en un momento seguimos con la entrevista. Muchas gracias. Adelante, Alejandro Fuentes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a nuestra plataforma de encuentros. Vamos a platicar cómo se ven los mercados, qué ha pasado en las últimas semanas. Ya comentaba mucho Roberto y también lo comentó Pablo, lo positivo que se ven los mercados en este momento, ¿no? Aunque tuvimos algo de consolidación durante la semana pasada, más que nada por los días feriados en Estados Unidos y bajó un poquito el volumen. Este mes comenzó nuevamente con un movimiento muy fuerte, muy violento al alza y con crecimientos importantes, ya lo vimos el día de hoy. Ahorita vamos a comentar el IPC, pero primero vamos a comentar el S&P. ¿Qué ha pasado con el S&P? Bueno, pues el S&P se quedó consolidando. Todo el mundo ha estado hablando mucho del rendimiento tan fuerte que tuvo el mercado en Estados Unidos durante noviembre. Pero viendo la gráfica, aquí podemos ver que este rendimiento positivo nos lo dio del 1 al 9 de noviembre. Ahí tuvimos ese movimiento importante al alza y a partir del 9 de noviembre hasta el final de mes, el movimiento fue más bien de consolidación en el S&P. No había podido pasar desde el 9 de noviembre los 3.650 puntos, intentó en algunas ocasiones romperlo, no pudo, pero ese movimiento de consolidación del mercado en Estados Unidos durante las últimas 3 semanas, lo que permitió es que no tuviéramos osciladores tan adelantados, una sobrecompra tan adelantada como tal vez sí la llegamos a ver en el IPC, y el rompimiento del día de hoy, ya por arriba de los 3.650 puntos, sí le da al mercado en Estados Unidos oportunidad de mantener este movimiento alcista en el corto plazo. Viendo las bandas de regresión y ya estamos operando ya en máximos históricos, tenemos que ver otros niveles. Para poder terminar un nivel objetivo tendríamos que voltear a ver otras herramientas y la banda de regresión nos indica una zona de resistencia más o menos en los 3.730, 3.740 puntos. Vamos a ver cómo se da ese movimiento, pero por lo pronto todavía no tenemos lecturas elevadas de sobrecompra en el S&P. Viendo la siguiente gráfica, que es el Nasdaq también ha mantenido este movimiento ya consolidando por 3-4 días, niveles por arriba de los 12,000 puntos. Le había costado trabajo también romper los 12,000 puntos al Nasdaq. Dentro de este movimiento de rotación hacia los activos cíclicos, se habían quedado rezagadas, no cayendo, sino más bien un movimiento muy lateral las empresas de tecnología. Y desde la semana pasada empezamos a ver nuevamente interés de los inversionistas hacia este sector. Mantiene este movimiento todavía, parece que la resistencia, por lo menos de corto plazo, se puede encontrar más o menos en los 12,500 puntos. Está cerca de empezar a marcar sobrecompra, le falta todavía un poco, creemos que puede alcanzar ese nivel de 12,500 puntos en el corto plazo. Ahora, el IPC ha sido otro boleto en el último mes. En la siguiente gráfica podemos ver el comportamiento que ha tenido el mercado mexicano tan fuerte durante todo noviembre, ¿no? Tuvimos el mejor mes de muchos años en el IPC en el último mes. Si me pueden poner ahí la siguiente lámina, por favor. En el último mes, ahí está el movimiento importante que tuvimos durante todo noviembre para el IPC, ya alcanzando hoy niveles intradía por arriba de los 43,000 puntos. Lo que es cierto es que no ha habido un descanso del mercado y que las lecturas de adelanto de los osciladores técnicos siguen presentes. Si vemos la siguiente gráfica, por favor, ahí podemos ver
un movimiento, ya habíamos comentado esta gráfica en la sesión anterior, esta resistencia tan importante que tenemos ahí, esta línea de tendencia tan fuerte que tenemos en el mercado mexicano, estamos justo ahí, tendría que irse más arriba de los 43,300, 43,400 para romper esta línea y tener el camino abierto hacia los 45,000 puntos. Hay lecturas de adelanto en muchos osciladores, en el MACD, en el RSI, en el que me digan de corto plazo en el IPC. Sin embargo, algo que ha sido determinante para este movimiento ha sido el volumen. Ya habíamos comentado el volumen de dinero que ha entrado al mercado, a los mercados emergentes, y dentro de ese dinero, lo que le ha tocado a México, pues ha provocado estos volúmenes tan elevados, ¿no? Ya habíamos comentado que durante noviembre tuvimos un repunte del 40 y tantos % del volumen. Creció el volumen 40% con respecto al volumen que habíamos tenido en octubre. E incluso el día de hoy operó el IPC con un volumen todavía mucho más arriba. Entonces, mientras se mantengan estos volúmenes elevados, va a ser complicado que el mercado tenga un regreso. Hay que seguir muy de cerca el desarrollo de estos volúmenes. Y sobre todo, y en la última lámina se los quiero enseñar, cómo se ve México comparado con otros mercados emergentes. Esta es una gráfica de cómo se han movido los emergentes de junio a la fecha. Y vean, aquí a media tabla todavía está el IPC, solamente por arriba de Grecia y de Chile. Y por arriba del IPC podemos ver movimientos importantes de Taiwán, Turquía, Brasil, China, India. En fin, los mercados emergentes han rebotado y el IPC ha rebotado con ellos, pero esto lo que nos indica es que todavía hay potencial de alza en el IPC. Hay que cuidar mucho los niveles de soporte de corto plazo. Por ahí, si vemos un regreso nuevamente por debajo de los 42,000 puntos, podría presionarse de corto plazo. Sin embargo, les repito, con el volumen que hemos visto y con la entrada de dinero que hemos visto, va a ser complicado que veamos un ajuste muy fuerte más allá de esos 42,000 puntos. Entonces hay que seguir invertidos en el mercado de aquí a final del año. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alex. Y ahora sí, en nuestra sección más esperada en entrevista con Raúl Cavazos Morales, CFO de Gruma, y Rogelio Sánchez. Adelante, Julio. Bienvenido, Raúl, Rogelio. Muchas gracias, Marifer. Raúl y Rogelio, pues qué gustazo platicar con ustedes y que podamos tener este diálogo el día de hoy para platicar con nuestros clientes pues, sobre Gruma. Y déjenme contarles a todos ustedes, clientes, que la historia de Maseca que yo he seguido de cerca, pues tiene pues como 30 años. Y yo me acuerdo en aquel entonces, con Rogelio, yo no me acuerdo si son 28 o 30 años, platicábamos y yo hablaba con Rogelio Sánchez y sobre cuáles eran esas perspectivas de Maseca en aquel entonces. Y me acuerdo que nos decía Rogelio, pues ahí viene Gruma y vamos a hacer una empresa pública y vamos a llevar la harina de maíz y las tortillas a todo el mundo, ¿no? Y eso era la visión de la compañía hace 30 años. Bueno, pues hoy es una realidad. Como mencionaba hace un momento Enrique, pues es una compañía de clase mundial que ha tenido dos etapas desde mi punto de vista muy importantes. Una de muy alto crecimiento, y luego otra con un enfoque de elevar la rentabilidad de manera sostenida en los últimos años. Pues Raúl, Rogelio, bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a todos los que están presentes, a todo tu equipo. Verdaderamente un gusto estar con ustedes, esperando que todo el mundo también esté bien a raíz de este virus loco que nos trae un poquito mareados a todo el mundo, ¿no? Pero esperemos que pronto pase. Sí, así es. Pues vamos a empezar. Yo lo que ahorita lo mencionaba Raúl, yo creo que para mí es muy importante que todos nuestros clientes entiendan qué es Gruma el día de hoy y dónde tiene presencia. Sí, mira, lo decía ahorita hace unos momentos Enrique, Gruma se ha convertido desde hace ya muchos años, en el productor más importante de harina de maíz y tortilla en el mundo, y tiene sus operaciones iniciadas, lo voy a poner en orden de cómo fueron construyéndose estas operaciones, en México primeramente, luego Centroamérica, posteriormente Estados Unidos, luego Europa y finalmente Asia y Australia.
Realmente tenemos operaciones físicas en 4 continentes, sin embargo, estamos sirviendo a todos los continentes, a todo el mundo, el norte de África, Sudáfrica, desde las diferentes operaciones, Sudáfrica desde Australia, el norte de África desde Europa. Y si vemos el mapa de cómo se distribuyen las ventas, Gruma, para darnos una idea del tamaño de Gruma, a septiembre 30, tomando en consideración los últimos 12 meses de ventas, a septiembre fueron alrededor de $4 mil millones, $4 billones de ventas consolidadas. Genera un EBITDA, un flujo de efectivo poco mayor a los $650 millones. Y en muy buena medida, Gruma Corp, que es la responsable de las operaciones de la compañía en los Estados Unidos, es el principal impulsor de estos números y de este crecimiento. En Estados Unidos, las ventas representan el 61% del total de las ventas consolidadas y el EBITDA generado o el flujo generado a nivel consolidado, el 70% de este flujo proviene de los Estados Unidos. Dicho sea de otra manera, en otras palabras, México solamente representa a septiembre el 26% de las ventas y el 26% del EBITDA consolidado. 3/4 partes de las ventas y del EBITDA generado de la compañía provienen fuera de México y principalmente de los Estados Unidos. Y cuando hablamos de tortillas y hablamos de harina de maíz, pues son dos productos muy importantes. Sin embargo, hemos ampliado el portafolio de productos hacia otros panes planos, tratando de tropicalizar y de llegar a todos los mercados donde estamos operando. Producimos, por supuesto, la pita, el naan, el chapati, el lavash en Rusia, el roti en el sudeste asiático. Estamos haciendo bases para pizza a nivel en Asia, Europa, y ahora estamos introduciéndolo en los Estados Unidos con mucho éxito. Y vemos que esto sigue creciendo de manera muy importante. El resto de las operaciones, bien lo decías, Europa. Tenemos presencia física en diversos países, en Italia, en España, en Reino Unido, Rusia, Turquía e Italia. Y estamos ya evaluando construir una planta adicionalmente, una planta adicional que ya requerimos. Estamos ampliando hoy día la capacidad de la planta de España. Sin embargo, el mercado sigue creciendo de manera muy importante y vamos a requerir capacidad instalada en un par de años más. Para ello estamos evaluando construir una nueva planta en la parte de Europa del Este, que desde Europa en buena medida servimos toda la parte del Europa del Este y del Medio Oeste de ese continente. También pues, Estados Unidos sigue creciendo, es un mercado que solamente para darles una idea, el mercado en los Estados Unidos en términos de lo que es la tortilla, creció un 19.4% en las últimas 13 semanas, de acuerdo a datos de Nielsen. Es una categoría que sigue creciendo de manera muy importante y que ha crecido fuertemente a raíz de esta pandemia, donde Gruma Corp capturó el 63% de ese crecimiento. Estamos trabajando básicamente a máxima capacidad en nuestras plantas en Estados Unidos. Estamos apoyando desde plantas de México y seguimos creciendo y estamos construyendo todavía una planta más en el Medio Oeste y estamos habilitando una planta más que probablemente la vamos a estar operando para finales del próximo año o incluso principios del 22. La capacidad de la empresa sigue creciendo, seguimos agregando líneas en plantas existentes y agregando líneas adicionales. En México también seguimos creciendo, las ventas se siguen manejando de manera muy importante y para ello también estamos queriendo agregar capacidad. Como lo decía Enrique, tenemos marcas líderes en los dos productos principales, en harina de maíz con nuestra marca Maseca, en tortillas con la marca global que es Mission. Tenemos marcas en Estados Unidos muy dirigidas hacia el mercado latino, que es la marca Guerrero, la marca Calidad. También marcas muy buenas en Estados Unidos son la marca número 1 en harina de maíz, la marca número 1 y 2 en tortilla. Calidad es la cuarta marca. En México, pues evidentemente la tortilla empacada es un mercado que sigue creciendo, pero que todavía está lejísimos de tener una participación importante. Tenemos 3 plantas productoras en México de tortilla. Queremos crecer más también. El mercado sigue creciendo como tortilla empacada
Sin embargo, todavía, digamos, representa apenas el 4% del mercado total, 5% del mercado total de tortillas. Un mercado que todavía se sigue desarrollando y que esperamos con el tiempo seguirá creciendo, y ahí queremos estar posicionando nuestra marca con todos nuestros productos líderes. Decías y comentabas hace unos momentos también, Julio, que la compañía tuvo dos etapas: la etapa de crecimiento, tratando de poner operaciones en todo el mundo, cosa que hemos venido logrando por fortuna. En el pasado, a lo mejor un poco más con adquisiciones, en los últimos 10 años, 8 años, más con crecimiento orgánico. Pero también hemos venido evolucionando mucho hacia el gusto del consumidor y persiguiendo lo que el consumidor está dispuesto a consumir, a comer. Y hemos visto una tendencia de consumo hacia productos más saludables. Y esos productos saludables nos están dejando una rentabilidad muy superior a los productos que normalmente vendíamos en el mercado. Estas nuevas generaciones en general, todo el consumidor está buscando, no le importa pagar un poco más por el producto, por lo que son productos más saludables. Hablamos de productos libres de gluten, hablamos de productos bajos en calorías, hablamos de productos de cero grano, que ya no lo estamos haciendo de otros productos que estamos por lanzar al mercado. Altos contenidos de fibra, etcétera, y así toda una clasificación. Y estamos constantemente lanzando productos de valor agregado en los Estados Unidos, que esto han permitido que incluso en los últimos años que no hemos aumentado precios, tomando ventaja del precio de los commodities que teníamos en el pasado, con el incremento de precios, con el incremento de contribución en los productos que hemos venido lanzando, nos ha venido mejorando también de manera muy importante la rentabilidad. En general, yo te diría, Gruma es Gruma, una compañía global, sigue creciendo con una categoría que crece a nivel global, que estamos enfocados justamente a servir a nuestros consumidores en todas las partes del mundo, con todos los productos no solamente tortilla, harina, maíz, sino panes claros en general. Y el enfoque lo tenemos en este momento porque la categoría crece en todos lados, y si no lo atendemos nosotros, alguien más va a atender ese mercado. Te comentaba, estamos agregando capacidad en Estados Unidos, agregando capacidad en Europa, estamos agregando capacidad en Asia. En la planta de Malasia la estamos ampliando. Estamos evaluando ya construir una planta adicional en China. Ya estamos prácticamente llegando a full capacity en China. Entonces, en todos lados estamos, y eventualmente llegaremos seguramente a África. Es un poco más complejo, pero bueno, también lo estaremos evaluando. Y si no, seguiremos sirviéndolo desde Europa. Eso es en general, diría, Gruma, una compañía dedicada, orientada a productos staples, a productos básicos de consumo, que no importa qué es lo que pasa, normalmente eso no afecta a su consumo, por un lado. Y por otro lado, una empresa que tiene muy diversificada su geografía en los ingresos de la compañía, y que la hace muy fuerte y como muy defensiva a cualquier situación de entorno al mercado. Correcto. Y hace un momento platicábamos de este año tan atípico que ha sido por el tema de la contingencia y la pandemia. ¿Y qué nos puedes decir? ¿Cómo reaccionó Gruma a la pandemia? Porque sí se requirió seguramente de mucha planeación estratégica, pues por tu cobertura mundial que tienes, ¿no? ¿Qué hicieron? Mira, realmente el tema de la pandemia nos sorprendió primeramente en China, el país donde inició, y lo vimos venir como algo que iba a agregar. Empezamos de forma inmediata a replicar todas las medidas que tomamos en China en términos de seguridad de nuestros empleados y de inocuidad de nuestros productos, a replicarlo en todo el mundo. Y además empezamos a ver que esto se podía convertir, recordarán, tuvimos un periodo como de 2 o 3 semanas entre que si se clasificaba como pandemia o no. Lo vimos venir. Estados Unidos es un país donde no habían tomado muchas precauciones. Nosotros las tomamos porque habíamos vivido en China. Para darles una idea, en China, al principio de las ventas que teníamos, se nos bajaron a un 25-30%. Ya se recuperaron y estamos prácticamente a niveles prepandemia. Muy fuerte la recuperación, y eso viene de hace ya 3-4 meses. Pero eso pudimos haberlo vivido en Estados Unidos. Entonces, lo que hicimos en Estados Unidos fue construir inventarios. Veíamos que algo se podía venir. Creció, viene la pandemia, se declara la pandemia en los Estados Unidos, una situación de confinamiento.
Eso hizo que la empresa inmediatamente, los retailers, todas las cadenas de supermercados empezaron a exigir, empezó a haber una compra de pánico fuertemente. Empezamos a surtir todos los supermercados de manera muy eficientemente con todos los productos y además exigían y pidieron al mismo supermercado más producto, cosa que al estar de 100% de capacidad y apoyando desde México no podíamos hacer más. Nos sentamos con ellos en una forma muy transparente y dijimos, a ver, señores, tenemos este portafolio de producto, vamos a reducir algunos SKUs para obtener mayor capacidad de producción hacia los productos donde ganan ustedes más y ganamos nosotros más y el consumidor también le damos una situación de más salud. Y eso nos apoyó muchísimo. Estuvimos capaces de poder suministrar todas las necesidades de los supermercados. Hemos venido capturando este crecimiento de manera muy importante. El segundo trimestre fue un pico espectacular el que tuvimos en Estados Unidos. En México también las ventas de harina de maíz crecieron. En Estados Unidos la venta de harina de maíz crecieron. También estuvimos apoyando desde México la parte de harina de maíz. Entonces, en todos lados estuvimos trabajando en máxima capacidad. Donde ha estado un poco más lento la recuperación en la parte de food services en Europa. Allá el segundo brote le ha pegado un poco más. Ha sido un poco más lenta la recuperación, que viene creciendo, pero más despacio. Sin embargo, aprovechamos toda esta pandemia y nos volcamos hacia la marca. Allá Europa es mucho de marcas privadas, de marcas con los supermercados. Al lanzar nuestra marca en los supermercados y logramos entrar en Rusia, logramos entrar en Francia, en España, en el Reino Unido, con cadenas de supermercados que era prácticamente imposible pensar estar con ellos, ya estamos dentro. Hemos tomado ventaja de ello y eso nos ha venido beneficiando de manera muy importante. Entonces, yo diría, tenemos nosotros un seguimiento diario de todos los temas COVID a nivel global, de cuántas infecciones tenemos, cuántas recuperaciones tenemos, todo lo que el CDC en los Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades, impone como nueva norma. Lo replicamos, lo que impone Europa lo replicamos, lo que impone China lo replicamos a nivel global. Esto ha implicado un gasto adicional, pero también el hecho de que hayamos tenido las mejores ventas y mejores resultados con productos de mayor valor agregado, con una mejor mezcla, nos ha permitido no solamente absorber esos gastos, sino además mejorar la rentabilidad de la empresa. Entonces, estuvimos muy oportunos. Nos consideramos como alguien o como la empresa que realmente pudo vivir de cerca la situación muy anticipadamente por el hecho de estar en China operando, y eso nos permitió anticipar muchísimas situaciones a nivel global. Correcto. Ya hace un momento mencionabas las distintas regiones donde tienes presencia o donde vendes tus productos. ¿Cuáles son para ustedes las regiones de más alto crecimiento al día de hoy? Principalmente Estados Unidos. Estados Unidos es ciertamente la región el área donde más se crece el consumo. Es un consumo generalizado de manera muy importante, pero crecen todas, ¿eh? Yo te diría todas crecen. En Europa, si te decía, la parte de food service, que es la parte de cadenas de comida rápida, que por el tema de la pandemia y del confinamiento siguen estando más limitadas en su apertura. Y crece de una manera un poco más lenta, pero sigue creciendo. Allá la parte también de retail, la parte de venta de detalle en supermercados ha crecido de manera espectacular, de esta manera que tuvimos que agregar un par de líneas de producción en la planta del Reino Unido, tuvimos que agregar otras 3 líneas más de producción en la planta de España, que estamos, te digo, arrancando prácticamente a principios del próximo año, y estamos en capacidad de poder surtir a todo el mundo. En Asia y Australia, en Asia y China fue un poco de los afectados porque el 85%, 90% de las ventas fueron a food service. El segundo trimestre fue bajo realmente la venta. Todo el mundo tuvo que cerrar, fue obligatorio y se nos bajaban las ventas de manera muy importante. Sin embargo, muy rápidamente empezaron a dar la vuelta y hoy día estamos, te digo, a niveles prácticamente pre-pandemia, volando y ya pensando en abrir una planta adicional. Malasia, por su parte, que también suministra algunos mercados del Medio Oriente y el sureste asiático, también crece de manera también muy importante y estamos ampliando la capacidad. Entonces, en todos lados
vemos que crece, donde crece más fuerte y evidentemente crece, vimos ahorita que durante las últimas 13 semanas o 3 meses, el último trimestre en Estados Unidos la categoría de tortilla crece un 19%. Eso es espectacular para cualquier categoría de producto, eso es impresionante. También otros países crecen. Evidentemente, si combinas el tamaño, la masa crítica de Estados Unidos con lo que vendemos en Europa, lo que vendemos en Asia y Australia, pues evidentemente aunque crezcan los mismos niveles, Europa y Asia no van a pintar como pintan en Estados Unidos, ¿no? Pero en todos lados estamos creciendo, estamos recuperando muy bien todas nuestras posiciones. Yo diría principalmente es Estados Unidos lo más fuerte en términos de volúmenes, de precio, por mezcla de producto y de rentabilidad. Correcto. Oye, ¿y cuál es tu mayor reto? ¿Mi mayor? Reto. Bueno, siempre esto es muy dinámico. En ese momento yo diría que el reto más importante es los granos, el commodity, el maíz particularmente, sin dejar de lado el trigo. ¿Qué es lo que ha pasado este año en particular? China, que era un país o es un país que tenía inventarios estratégicos muy importantes, decidió renovarlos, vendió una cantidad fuerte y salió a comprar, se fue de compras. Y cuando China sale de compras, no se anda por las ramas, compra de veras. Entonces, en Estados Unidos salió y compró cerca de 22 millones de bushels, 22 millones de toneladas, perdón, y se estima que puedan llegar hasta 29 millones. En Ucrania fue y compró cerca de 9 millones de toneladas, se estima que puedan comprar 2 millones, 12 millones de toneladas más. Y eso hizo que si veíamos hace algunos, 3 meses, el precio del maíz a niveles de 3.30, 3.40 el bushel, dólares por bushel, ahorita lo estamos viendo a niveles de 4.20 el nivel de precio por bushel de maíz. Evidentemente, esto es temporal. México tiene muy buena cosecha. Ahorita va a empezar a salir la cosecha de invierno que se da en Jalisco y Bajío. Se está subiendo algo el precio del maíz. Estamos entrando en esa dinámica. Para nosotros lo más importante es conseguir el maíz. Eso es lo más importante. Hemos lanzado esta digamos, acción dentro de la compañía. Estamos importando algo de grano de Estados Unidos, estamos comprando lo más que podamos aquí en México y lo que nos llegue a faltar lo importaremos seguramente de Sudáfrica, que es un maíz que históricamente hemos utilizado de una muy buena capacidad, de muy buena calidad, perdón, que puede costar, el valor del grano es el mismo, es Chicago, sin embargo puede costar a lo mejor unos $20 más por el tema de transporte, traerlo desde África hasta... Sin embargo, yo diría que ese es el reto más importante, y conjuntamente con eso, pues evidentemente el tema de manejo de precios. El manejo de precios se va a dar de alguna forma u otra. Evidentemente lo que nosotros necesitamos es primeramente terminar la compra del grano. La compra de granos para México se va a llevar a cabo durante los meses normalmente se nos da la cosecha los meses de diciembre, enero y algo de febrero. No podemos preciar desde antes porque en este caso particular puede haber un brinco importante en el precio del maíz y en base a eso lo tenemos que tomar en consideración. Por otro lado, tenemos que ser muy, muy cuidadosos en el tema de qué tanto vamos a incrementar. Seguramente ustedes se han dado cuenta que evidentemente la empresa juega un rol muy importante en temas de equilibrar el precio de la harina con respecto al precio del maíz en el mercado para los tortilleros. Si la empresa se queda corta en el incremento de precio, pues evidentemente todo el mundo se viene a comprar harina, entonces no tengo capacidad para poder venderla a todo el mundo. Si me voy arriba en el precio de la harina, se van a utilizar el maíz como materia prima, que me bajan mi volumen. Entonces, es un juego de equilibrio que tenemos que ver y que seguramente tenemos que llevar a cabo algo allá por el primer cuarto del próximo año con el incremento de precios, ya en función ya todo pasado de la compra de grano que vamos a utilizar durante la primera mitad del próximo año. Eso lo hemos venido incluso platicando con las autoridades, y pues en eso es donde estamos básicamente.
Yo diría que ese yo diría que es el principal reto. El otro reto, que no deja de ser también importante, es el hecho de poder tener la capacidad de suministrar la demanda creciente de productos. Para ello, estamos trabajando a marchas forzadas y con mucho compromiso en nuestra división de tecnología de equipos, agregando o construyendo líneas de producción y plantas para poder satisfacer esa demanda adicional de productos que tenemos en todo. Ok. Oye, y ahora pasando al tema de la acción, ¿qué debe de esperar un inversionista que tenga la acción de Gruma? Sí, mira, yo te diría, la acción de Gruma está hoy día, desde nuestro punto de vista, y así te van a decir todos, seguramente otros invitados, muy barata. Pero sí consideramos que está muy barata al ser una empresa verdaderamente de productos básicos y una empresa con la geografía y con la distribución de ingresos que tiene Gruma. Es una empresa altamente defensiva ante el entorno actual. Demostrado, además, que en el pleno pico de pandemia la empresa fue capaz de crecer en sus ventas, de crecer en sus resultados. Entonces, yo te diría, ¿qué puede esperar el inversionista? Es una empresa creciente, de manera consistente en todos lados. Es una empresa que está preocupada por hacer la mejor inversión de sus recursos, buscando la mayor de las rentabilidades para el inversionista. No solamente trabajamos para nuestros accionistas que ya no son mayoritarios, pero que son los mayoritarios y minoritarios. Trabajamos para todo el mundo. De hecho, trabajamos más para los externos que para los de control. Y si trabajamos más para ellos, pues evidentemente deriva para todos el mismo beneficio. Entonces, yo lo que digo, pueden esperar una empresa que va a ser consistente con su política de pago de dividendos. Si bien no está escrita, sí es algo que hemos tenido internamente. Hemos venido pagando una cantidad de $100 millones por año. Y esto lo hacemos porque estamos requiriendo crecer. Evidentemente, si dejara de crecer, probablemente pues, haga una combinación de bajar algo la deuda y de subir el pago de dividendos, por lo cual en muchas ocasiones está prácticamente pagado el costo financiero de estar invertido en Gruma y tomar todo el beneficio. Yo te diría, en esto hay mucha gente, seguramente, a lo mejor algunos que están vendiendo, cambiándose hacia otros mercados o hacia otras acciones. La acción está, te digo, muy barata. Estamos trabajando de manera importante con algún grupo de instituciones o de analistas para tratar de convencer al inversionista americano de que Gruma es un US company, una compañía americana con operaciones internacionales. Si bien tenemos un código postal mexicano, realmente por la masa crítica del tamaño absoluto que representa Gruma Corp dentro del consolidado, es una empresa americana y muy barata para ellos. Entonces seguramente lo vamos a poder convencer, si no a todos, a una parte de ellos. Si esto sucede, estoy seguro que los múltiplos a los cuales hoy día está evaluada la compañía van a crecer de manera significativa. Y todos sabemos lo que implica un crecimiento en múltiplos reflejado en el precio de la acción. Entonces, yo te diría, es una compañía que tiene la mira hacia adelante siempre, una compañía que siempre piensa, se preocupa por sus socios y que no deja de estar pensando en cómo agregar valor siempre a la empresa. Correcto. Y te voy a hacer una última pregunta antes de pasar al Q&A, y es, ¿dónde ven a Gruma en el 2025? El 2025, mira, hoy día Gruma seguimos, te digo, enfocados en nuestros productos core, porque vemos que la categoría sigue creciendo de manera muy importante en todos lados, agregando todo tipo de panes planos que se consumen en cualquier parte del mundo. ¿Dónde lo vamos a ver? La mira es llegar a continuar siendo el principal productor, evidentemente el referente en estos mercados. Y si vemos que los mercados empiezan a lo mejor
un poco a estabilizarse en su crecimiento, que no lo vemos. ¿Por qué? Porque es mucho más saludable la tortilla que el pan, en todo sentido. Esto es algo que es una tendencia de consumo muy importante que se da en todos lados. No vemos que se vaya a caer el consumo de tortilla, por el contrario, lo vemos creciendo. Las nuevas generaciones viven, saben ya de qué estamos hablando, de los wraps, las tortillas te digo, de alto contenido nutricional, son muy, muy buscadas por ellos. Pero si llegase a haber algo, seguramente estaría buscando alguna adquisición que nos permita retomar ese crecimiento que queremos también dentro de un giro de negocio que se acomode a el core business. Correcto. Bueno, Raúl, con esto concluimos esta parte de la entrevista y ahora sí, Marifer, te cedo la palabra. Muchas gracias. Pues pasamos a las preguntas de nuestros participantes. Por favor, Enrique Mendoza, ¿nos ayudas? Sí, claro. Bueno, esta es una pregunta que la hacen en muchos foros, no solo que nos lo están haciendo ahorita nuestros clientes, sino que es muy recurrente y que vale la pena aprovechar la oportunidad. Ya de alguna manera, ya Raúl Cavazos nos estuvo platicando de los wraps, de los panes planos, de cómo venden productos en Rusia, etcétera, pero ¿podrías decirnos cuáles son los principales consumidores en continentes como Asia, África y Europa? En general, a la gente siempre le causa mucha curiosidad. Bueno, en México entiendo que consumimos tortillas, entonces que está el mercado ahí, pero un cliente o un consumidor que está en Europa o en Asia, ¿qué es lo que le venden? Mira, yo te diría, la tortilla, el tema es que de repente cuando pensamos en tortilla, pensamos en esa tortilla de maíz. La tortilla de maíz es uno solo SKU. Nosotros tenemos 500 SKUs, diferentes. Y en el mundo se consume más la tortilla de trigo, que además es más rentable para nosotros que la tortilla de maíz. ¿Qué vendemos nosotros? Por ejemplo, vendes un wrap que puede ser de harina regular, que puede ser de alto contenido en fibra, que puede ser low carb, muy bajo contenido de carbohidratos, que puede ser saborizado con espinaca, con queso jalapeño, que no tiene granos, que es gluten free para los celíacos, y así todo eso puedes manejarlo. Entonces, el producto dejó de ser étnico, dejó de ser para lo que es el consumidor latino o el consumidor México centroamericano. Ya lo consume, es parte del mainstream en los Estados Unidos. Tú ibas anteriormente a Estados Unidos a una sandwichería y veías sándwiches de todo el mundo, pero eran sándwiches. Hoy día ves parte sándwich y parte wraps. Tú vas a los McDonald's, están los burritos. Tú vas al Taco Bell, está el burrito, está la tostada. Tú vas al KFC y están los twisters y están los burritos de pollo. Y así subsecuentemente en todos lados. Entonces, ¿quién es el consumidor de Duruma? Es todo mundo. Todo mundo. Para que te des una idea, en Europa, los kebabs y los shawarmas famosos, que son los tacos de noche, ¿no? Que aquí te vas al fogoncito, hacer tus tacos de pastor, ¿no? Bueno, allá se van a los shawarmas y a los kebabs. El durum, que le llaman la tortilla. No los proveemos esa tortilla a los productores, a los de calle, o sea, a distribuidores que van y les dejan a ellos. Lo consume todo el mundo. En el norte de Europa, por ejemplo, en todos los países escandinavos, los viernes es wrap night. Todo el mundo consume wraps. Y todo el mundo la cena es wraps. Lo mismo sucede en Australia, por ejemplo. En China, todo el mundo va a los KFCs, a los Taco Bell, a los McDonald's, a todo ese tipo de cadenas de comida rápida. Allá en China, por ejemplo,
Les decía ahorita, hace un momento, el 85-90% de nuestras ventas están dirigidas al sector del food service. Y evidentemente el mismo chino va a buscar qué consumir nuevo de Occidente. Y eso es lo que llega y compra en ese lugar. Y una vez que lo consume, lo importa a casa. Sigue siendo poco lo que se importa a casa, pero eventualmente ahí va cambiando la dinámica. Los chips. En todos lados encuentras los chips de maíz. Encuentras los nachos, por ejemplo. Requiere nuestro producto para hacer nachos. Y eso lo vas a encontrar en cualquier cinema, en México, en Estados Unidos, en Australia, en Europa, en Rusia, en todos lados. Nosotros contratamos, por ejemplo, en Asia, en Europa, a chefs que hacen demostraciones y hacen recetas, y hacemos todo un recetario con las cadenas de restaurantes y con los retailers para promover el consumo de tortilla y cómo comerlo, cómo preparar un wrap en casa, qué hacer, cómo hacerlo, ¿no? Y eso ha sido una dinámica también muy importante. En Estados Unidos no requerimos nada. En Estados Unidos incluso hay lugares que creen que la tortilla fue inventada en California, que la trajeron las misiones en California, allá en el siglo, no sé, 17, 18, y que es californiana la tortilla. Entonces, yo te diría, la tortilla de maíz sí, tiene mucha proclividad hacia el consumo en México centroamericano, cada día más por ser gluten free, por no tener una serie de condiciones que puedan llegar a afectar la salud. Hay mucha gente que la busca y la consume, la tostada. Pero en Europa nos han dicho, oye, vénganse con la tortilla de maíz a Europa. La gente busca productos de esos. No te justifica hoy día tener una planta de maíz. Tenemos líneas de producción de tortilla de maíz en Europa, y producimos tortilla de mesa para Europa, pero es relativamente muy baja. Lo fuerte es tortilla y panes planos de trigo. Entonces, ¿quién lo consume? Todo el mundo. La pita la consume todo Medio Oriente. El chapati la consume todo en India. El roti, todo en Sudeste Asiático. El lavash, todas las repúblicas rusas. El wrap, en todos lados lo encuentras. En todos lados lo encuentras. Lo encuentras de ensalada, de atún, de pollo, de carne, de roast beef, de lo que tú quieras. Y es tortilla de trigo. Si tú definieras qué es Gruma, yo te diría tortillas are us. Somos tortilla. Es lo que somos. Entonces, y es un producto que lo consume todo el mundo, en todos lados. En sus diferentes. Muchas gracias. Otra pregunta es, en el corto plazo, con el próximo incremento del precio de tortilla, ¿cómo los beneficia o perjudica? Mira, comentaba hace unos momentos, nosotros vamos a tener que incrementar el precio de la harina, seguramente. Lo que no podemos evitar es anunciar un incremento de precios y quedarnos cortos o quedarnos muy largos. Nosotros no hemos comprado todo el maíz que requerimos para nuestros procesos. Recordemos que el maíz es de temporadas, no todo el tiempo hay maíz disponible. Ahorita en este tiempo se da la cosecha. En Estados Unidos ya rindió la cosecha, hay algo de maíz, estamos importando algo más de maíz. En México está en proceso de rendir. África también está a punto de rendir la cosecha. Pero nosotros tenemos que comprar el maíz donde esté. Entonces, primero, para poder manejar eso, necesitamos adquirir el grano y ver nuestros niveles de costo. Y en base a eso, promover un incremento en el precio de la harina, que derivará en el precio de la tortilla. Pero para darte una idea, si yo decidiera incrementar, y es un supuesto, un 5% mi harina de maíz, la tortilla debería impactarse solamente en un 25%. Es decir, si está en 15 pesos, debería subirse a 15.80. Lo que pasa es que sí hay tortilleros que aprovechan esto y dicen es que más seca subió la harina y nos echan la culpa, o el maíz está muy caro, y ellos suben 3 pesos el precio de la tortilla. No es razonable. El costo de la harina o del maíz en la tortilla no tiene para impactar mucho más allá del 25% del impacto que le estás dando, y realmente no nos afecta. Lo que nos afectaría es que en un momento dado
subiéramos el precio muy por encima del costo del maíz, lo cual no es razonable, porque entonces el productor de tortillas se volcaría al consumo o a producir tortilla con maíz en vez de con harina de maíz. Si me voy para otro lado y subo el precio por debajo de los costos del maíz, el tortillero dice, pues yo me voy a comprar maíz. Sucedió en 1996, exactamente el mismo ejercicio que está pasando este año en el mercado de commodities. China salió a comprar prácticamente toda la cosecha en Kansas de maíz en los Estados Unidos. Y el precio del maíz pasó de $3 a 8.25, algo por el estilo. Estaban las filas tremendas en nuestros molinos pidiendo harina de maíz. Entonces, para mucha gente, pues evidentemente esto no hace sentido y no tiene memoria histórica, pero pues nosotros que estamos aquí hace 30 años hemos vivido de todas las que han pasado. Entonces, eran épocas en las cuales la gente se quejaba porque no podíamos dar más harina de maíz porque necesitábamos distribuir la producción. Y estamos, pues, esa ocasión trabajamos a un 120% de capacidad, no descansaban las plantas agotadísimas, tuvimos que un día frenar plantas para poder dar mantenimiento, si no íbamos a tener un problema peor de producción. Y eso nos puede volver a pasar. Entonces no podemos hacer esto. Nosotros no nos afecta realmente el precio de la tortilla que suba o que baje, no nos afecta en lo absoluto. Es un tema del tortillero. Nosotros lo que tenemos que hacer es subir el precio equilibradamente de la harina con respecto a la subida de precios del maíz en el mercado. Muchas gracias. Otra pregunta que nos hacen es, ¿por qué piensan que está barata la acción de Gruma? Por múltiplos y por todo lo que representa Gruma. Te digo, Gruma es una empresa en un sector que no es cíclico. Todo el tiempo se consume la tortilla, todo el tiempo se consume la harina de maíz. Si bien la harina de maíz es la tortilla o hecha otro producto como frituras, etcétera. Tenemos el 74% del mercado de la harina de maíz en México, y aunque solamente un tercio de las tortillas se hacen con harina de maíz, nosotros tenemos de ese tercio el 74%. Es decir, una de cada 4 tortillas que se consumen en México se consume se hace con maseca. En Estados Unidos tenemos el 85% del mercado de la harina de maíz y creciendo. 85% del mercado de harina de maíz. Por mucho no hay quien nos iguale ni por nada. Aquí está Minsa, pero Minsa deberá tener un 10% del mercado, por 10-12% del mercado. Entonces, en harina de maíz es eso. En tortilla hay otras compañías, ninguna como nosotros, que te pueda dar la misma calidad en cualquier parte del mundo donde te encuentres. De hecho, yo te diría que el valor de Gruma de estar hoy en día a nivel global fue el haber seguido a las cadenas de comida rápida en el mundo. ¿Sí? Empezamos a trabajar con ellos en Estados Unidos, se fueron a Europa, se fueron a otros lugares y nos fuimos detrás de ellos ofreciéndoles la tortilla y nos pedían la tortilla por la calidad que le dábamos. Luego nos pidieron mayor frescura. Dijimos, bien, en la medida en que tú tengas un nivel adecuado de consumo, encantado de ponernos. Pasó en China, pasó en Australia y estamos en todos lados. Entonces, te digo, es un mercado donde definitivamente no hay elasticidad en el consumo, por un lado. Por otro lado, estamos perfectamente distribuidos en cuanto a la distribución de los ingresos. No dependemos de si México se va a caer, de qué es lo que va a pasar con el país, que si la presente administración va a ser A, B o C. México representa hoy día todo México, no nada más harina de maíz, todo México, todo lo que es tecnología, equipos, harina de maíz, tortillas, todo lo que estamos aquí en México hace el 26% del consolidado. El 60% de las ventas, 61% de las ventas y el 70% del flujo generado proviene de Estados Unidos, un mercado que incluso en los peores momentos creció. No le vemos ningún problema. Oye, que se puede cambiar la mezcla así, de retail a algo que se va a ir seguramente a food service, pero va a seguir creciendo. Europa sigue creciendo. África sigue creciendo. Las nuevas generaciones ya no hacen el chapati a mano como lo hacían, o la pita, o ese tipo de productos. Vale, lo compras y listo. Hacia eso estamos orientados. Entonces,
¿Por qué comprar Gruma? ¿Por qué está tan barato? Porque vemos que está muy bajo el nivel, no el valor en múltiplos de la empresa, no representa las fortalezas. Tenemos tecnología propia, desarrollamos nuestra propia tecnología, tenemos distribución geográfica de ingresos, estamos en productos básicos, empresa pública con todos los cánones completos de lo que es gobierno corporativo. Yo te diría, realmente me comparo con cualquier compañía en Estados Unidos de mi sector y estoy exactamente igual o mejor que ellos. Y otra pregunta, ¿qué es lo que hizo que los márgenes de rentabilidad subieran tanto en los últimos años? Vocación, o sea, así como estuvimos enfocados a crecer, también dimos un vuelco al enfoque ¿qué pasaba? Nosotros teníamos 1.500 SKUs en Estados Unidos. Vamos a revisar todo esto. Teníamos 1.500, por ejemplo, SKUs en Estados Unidos. Entonces, tuvimos una junta cuando esta administración, el licenciado Juan González toma la administración y dice, oye, vamos a ver cómo está Gruma Corp. Y preguntamos, señores, ¿qué tenemos en el pipeline de lanzamiento de productos? Y la persona responsable del lanzamiento de productos dijo, tenemos como 15 productos por lanzar. No, dijimos, los más importantes, no, todos son muy importantes. Y en ese momento nos dimos cuenta de algo, que era soltar por soltar. Y entonces implementamos una situación donde dijimos, a ver, señores, todo aquel producto que no haga correr la línea tanto tiempo continuo, que no venda tantos dólares en el año y que no me deje tanto dinero en el año, se cancela. Y de esa manera pasamos de 1.500 a 450 SKUs y hemos venido subiendo muy selectivamente esos SKUs. Eso nos dio una rentabilidad. Te podrás imaginar una línea de producción de tortillas que te produce 3.000 docenas de tortillas por hora de trigo o que te produce 2.000 tortillas de maíz por minuto. Y que paras la máquina, la tienes que lavar completamente, todo lo que implica el desperdicio de masa en el pipeline para meter el nuevo producto. Todo eso se va a desperdicio. Te puedes imaginar la eficiencia que tuvimos en eso, fue escandaloso. Primero. Segundo, dijimos, a ver, señores, tenemos ya el footprint de todo el mundo. Estamos trabajando a capacidades de 70-68%. Cero inversión hasta no capitalizar esas inversiones que tenemos y empezamos a consolidar lo que hoy ya tenemos. Y empezamos a enfocarnos hacia eso. Y empezamos a crecer las capacidades en cada una de ellas y empezamos a levantar. Y tomamos los recursos para pagar. Si recordarán, teníamos a ADM, un socio americano en Gruma, ellos decidieron vender, nos apalancamos para recomprar esas acciones en la compañía, veníamos de una crisis financiera, salimos de la crisis y viene otra vez la deuda de ADM, nos concentramos en bajar la deuda y volver a recuperar el grado de inversión. Por otro lado, las acciones que recompramos de ADM, que representaban el 22% del consolidado, era muy sencillo para nosotros decir, a ver, familia, quédense con las acciones ustedes y suban su porción. Y lo que dijimos es, a ver, señores, en esto tenemos que demostrar que hay honorabilidad. Y la rentabilidad que represente el cancelar esas acciones sea para todos en forma alícuota a su participación. Y decidimos cancelarlas. Y todo el mundo subió su participación en Gruma en forma alícuota. Eso era también otra cosa muy importante. Gastos. Era una locura de gasto porque se gastaba cerca del 3% de las ventas en marketing. Marketing para vender un commodity como trigo y maíz, marketing para vender tortillas, patrocinando la selección mexicana por $20 millones, todo el tipo de taxes. Ya, señores, va a la mitad. Hoy va a la mitad. Y de la noche a la mañana cancelamos 75-80 millones de gastos de marketing anuales. Así. Y cada programa de marketing que vas a hacer o que vas a manejar, me tienes que dar la rentabilidad antes de que salga el programa y me tienes que validar lo que me dijiste que ibas a ganar. Si no, ya veré cómo lo hago para la próxima. Y empezamos a bajar el gasto de manera muy importante.
Por otro lado, acortamos el nivel de decisión, aceptamos la organización y salió todo un grupo de oficiales de la compañía y los que estábamos en aquel tiempo como directores de un nivel, un escalón abajo, capturamos la empresa y la continuamos. Tenemos toda la vida aquí en la empresa, sabíamos lo que teníamos que hacer, estábamos convencidos de lo que había que hacer, lo hicimos. Y por último, venta de activos que no eran rentables. Si recordarán, teníamos harina de trigo. Harina de trigo, recuerdo una anécdota, nos daba el 2%, 3% de margen neto. Y es un margen que a lo mejor si vas a la industria te deja el 5 o 6%, y para ellos está bien porque es una industria muy vieja. Nosotros éramos el principal productor de harina de maíz de trigo en México, con el 18% de market share. Te puedes imaginar lo fragmentado que estaba la industria. Y entonces, recién tomamos la empresa, tuvimos la primera junta de planeación, porque tuvimos primero la etapa de financiamiento de la recompra de las acciones, luego la etapa de presupuestación, y luego la etapa de planeación, y luego la etapa de presupuestación. Y cuando viene CAPEX y dice la gente de trigo, oye, fíjate que necesito $25 millones para mis plantas. Dije, a ver, más, ¿por qué te voy a dar a ti $25 millones que me das el 3% cuando lo puedo meter en un molino de maíz o en una planta de tortilla que me da el 12, 14, 15, 16%? ¿Qué te hace suponer que voy? No, es que si no, pues, no, digo, no hay manera de darte dinero a ti. A mí ya no me veas como tu caja, como tu fundador. Venos como un banco de inversión que tienes que vender el proyecto y la rentabilidad. Y entramos en una discusión de esta manera que alguien dice, pues, ¿qué hay que hacer con esta empresa? Y pues venderla, no es nuestro giro, no es nuestro core. Harina de maíz lo conseguimos en cualquier parte del mundo como la queramos. Acabamos de comprar con ADM el 40% que ellos tenían de participación en esa compañía, habíamos pagado el 18.5 millones por el 40%. Nos vendimos la compañía en casi 270 millones. Un año después. Y todo ese recurso lo aplicamos a bajar deuda. Entonces, la cancelación de las acciones, las medidas que estamos tomando, el seguimiento, todo esto es algo que viene a impulsar de manera muy consistente y muy fuerte el valor de la acción, el valor de creación de valor. Había un challenge en la compañía donde no podíamos batallamos para rebasar los 250, 270 millones de dólares, Rogelio, más o menos, antes del 2012. Un año que sacaban 275 millones de dólares, hacíamos fiesta. Bueno, pasamos de 250 a 380, a 450, a 500 millones de dólares. Ahorita estamos en 560 millones de dólares ahí consistentemente. Y por último, como toda compañía, cada 3, 4 años hacemos un benchmark y revisamos la organización. Evidentemente, haces una acomodo de organización y a una vez que lo haces, a los 6 meses te relajas y empiezas a contratar y te vuelves a llenar de gente. Y hacemos ese benchmark y damos una repasada de que verdaderamente no haya dobles posiciones, hacemos el mismo trabajo, y todo lo que sale sobrando, vamos dando una. Ahorita estamos trabajando con un grupo de gentes mayores a los que normalmente estamos, y eso se da básicamente por el COVID, porque estamos teniendo en plantas cuadrillas dobles de gente vulnerable que tenemos fuera de la oficina, pero que tenemos que tener eventuales o temporales para poder hacer la función que hacen. Una vez que regresen, pues ya de hecho estamos haciendo ya pruebas para algunos de los vulnerables para que regresen y quedamos con ellos. Y estamos ya en ese proceso de darle otra bajada a la organización. Entonces, yo diría que en general fue un enfoque de decir, señores, necesitamos hacer rentable esta empresa. Y hacerla rentable es volarla. Don Roberto decía que en paz descanse. A ver, ahorita es tiempo de construir. Mañana tendrán tiempos de hacerlo. Para todos. Yo ya no quiero más dinero. Bueno, ahora la nueva administración dice, necesitamos hacer crecer el patrimonio de todo el mundo. No el nuestro, el de todo el mundo. Y eso es lo que hemos venido enfocados haciendo. Y esa seguirá siendo la misma filosofía.
Bueno, pues esa fue la última pregunta. Muchas gracias, Raúl. Y le paso la palabra a Marifer Torres. Muchas gracias Raúl, muchas gracias Rogelio por tan interesante plática. Con eso acabamos el encuentro del día de hoy. Gracias Julio, Pablo Duarte, Alex Fuentes y Roberto. Permítanme también recordarle a toda nuestra audiencia los eventos de la semana. El día de mañana a las 6 p.m. en el panel mensual, invitado especial Leo Zuckerman. Viernes, análisis político en México, Armando Ríos Peter. Y la siguiente semana en Encuentros de Mercado, GCC, empresa productora de cemento y concreto. Muchas gracias a todos por su participación y por escucharnos esta noche. Hasta luego. Sí, Raúl, Rogelio, muchísimas gracias. Qué gusto me dio estar el día de hoy con ustedes y platicar. Les deseo lo mejor de lo mejor para estas fiestas y para el 2021. Y a todos ustedes, nuestros clientes y asesores, hasta luego también. También muchas gracias a todo el mundo, Julio, equipo de Actinver y a todos los que están presentes. Muchísimas gracias por acompañarnos y también lo mejor de lo mejor. Sigan cuidándose ustedes y sus familias, por favor. Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos. Bye. Hasta luego.